Buenas tardes, vamos a ver la patología de intestino delgado 2. Soy la doctora Ixel Domínguez Vázquez, residente del segundo año de la IMSS UMAE Mérida. En esta clase vamos a hablar de la hiperplasia de glándulas de Brunner, el síndrome de la arteria mesentérica superior, traumas gastroduodenales o gastrointestinal y pólipos duodenales. Primero, hay que recordar, como ya vimos, que el duodeno es la porción del intestino delgado que va a estar comprendida entre el estómago y el yeyuno. Se va a dividir en 4 segmentos. La primera porción es la porción del bulbo duodenal, que marcado con la letra B, que vamos a ver que es una porción que va a estar intraperitoneal. La segunda porción es la porción descendente. En ella lo importante es que se va a encontrar la papila mayor o ámpula de Vater. La tercera porción, marcada con la letra D, es la porción horizontal que se va a situar anterior a los grandes vasos, posterior a los vasos mesentéricos y tiene una relación igual con el borde inferior de la cabeza pancreática. La cuarta porción es la porción que va a ascender hacia el repliegue peritoneal del ligamento de Treitz. Bueno, hay que saber que las glándulas de Brunner son acinos glandulares que van a estar situados en la capa mucosa profunda y submucosa del duodeno. Se va a extender generalmente desde el píloro distal hasta una distancia que va a ser variable. Generalmente es hasta la segunda porción del duodeno, aunque en ocasiones han sido localizadas en el yeyuno proximal o incluso hasta en ilion distal, ocupando generalmente el 55% de la superficie del duodeno en niños, y alrededor del 35% de la misma superficie en pacientes de 50 años. Estas glándulas van a mostrar una morfología ramificada y tienen la función de realizar la secreción de mucina o moco alcalino, pepsinógenos y urogastrina en respuesta a la estimulación ácida que va a provenir del estómago, neutralizando el quimo que va a entrar desde el píloro. Entonces, su hiperplasia es un proceso adquirido en el que las glándulas duodenales van a crecer y se van a extender dentro de su epitelio como una respuesta morfológica y funcional a un estímulo prolongado de la acidez gástrica. Y va a estar a su vez asociado frecuentemente a duodenitis y se va a localizar pues en las primeras 2/3 porciones del duodeno, más frecuentemente a nivel de bulbo duodenal en un 70%, la segunda porción es alrededor de 26% y la porción horizontal o tercera porción alrededor de un 4%. Su diagnóstico es generalmente la quinta o sexta década de la vida y su cuadro clínico puede presentarse como hemorragias digestivas, ya sea una melena o hematemesis. Puede también tener un dolor epigástrico, dependiendo de qué tan grande es la hiperplasia de las glándulas, que sea que dé síntomas obstructivos, o incluso va a ser como un punto que puede condicionar una invaginación. En cuanto a los tipos morfológicos, hay ciertos tipos morfológicos y por extensión, pero se presume que va a ser una progresión de una sola y una misma entidad clínica. La hiperplasia nodular, que va a ser circunscrita, es generalmente en porciones suprapapilares, o sea, proximal a la papila de Vater. La hiperplasia nodular difusa van a verse como múltiples pequeños nódulos que van a ser hiperplásicos puros o mucosos menores a 5 milímetros, que van a estar separados por un septo fibroso, generalmente igual localizados en primera porción duodenal y alrededor de ampolla. Y no van a requerir un tratamiento específico por este tamaño que va a ser más pequeño. El tipo solitario o una hiperplasia que es de tipo adenomatoso o anteriormente llamado así o amartomatoso, son lesiones solitarias que por las propiedades histológicas que tiene, que se van a caracterizar por múltiples tanto ductos como acinos, músculo liso, tejido adiposo y una ausencia de progresión a degeneración maligna, pueden alcanzar varios centímetros, siendo más de 5 centímetros hasta más de 5 milímetros, perdón, a ya lesiones de mayores centímetros. Se va a observar cerca de la unión de las porciones duodenales
primera y segunda, y su tratamiento en caso de que lo llegue a requerir puede ser por cirugía endoscópica. En cuanto a los hallazgos radiológicos, vamos a ver que los estudios contrastados nos van a ayudar a observar estas lesiones, en las cuales se van a observar como múltiples nódulos redondeados en caso de ser una del tipo difuso, y ya más grandes lesiones sesiles en cuanto sean las de tipo hiperplasia adenomatosa o amartomatosa. En cuanto a los nódulos múltiples y redondeados y del tipo difuso, va a conferir un aspecto empedrado o como un aspecto en fresa, más o menos, en el bulbo duodenal o en las porciones en donde se observe. Igualmente, cuando se encuentra asociada a duodenitis, van a observarse como acumulaciones centrales de bario. El ultrasonido no es tan común que se realice en esta patología, pero sí no se verían como lesiones a nivel de hipoecoicas a nivel de la submucosa. En cuanto a la tomografía, pues es importante decir que primero tenemos que tener una distensión a nivel duodenal, la cual puede ser posterior a la administración oral de un agente neutro, y esperando después 20 minutos para que pueda distenderse el duodeno. Vamos a observar unas lesiones polipoides heterogéneas que posterior a la administración de medio de contraste van a tener un escaso realce. La resonancia tampoco no es muy utilizada, pero pues es un estudio pues más dinámico, en donde también vamos a necesitar una distensión duodenal, y las secuencias que nos van a ayudar son secuencias de FAT-Spineco, con saturación grasa, y secuencias como de ecogradientes. Bueno, en este primer ejemplo de una amplificación de una serie esófago-gastroduodenal, se puede observar hacia la primera porción del duodeno múltiples defectos de llenado caracterizado por lesiones nodulares definidas que se distribuyen de manera homogénea y en toda la mucosa del bulbo duodenal en relación a una hiperplasia de glándulas de Brunner. La siguiente es una amplificación también de una serie esófago-gastroduodenal con doble contraste y utilización de fluoroscopía, en donde se observa a nivel de la segunda porción duodenal pequeños y múltiples defectos de llenado submucoso que confieren un característico patrón de adoquín o empedrado o en tipo de fresa en relación a una hiperplasia de las glándulas de Brunner. Un correcto paso de medio de contraste hacia porciones posteriores. Este es un corte axial de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos con contraste oral e intravenoso, en una fase excretora en donde se observan haces de intestino grueso con medio de contraste en su interior, y señalando con la flecha blanca, se puede observar que a nivel de la primera porción duodenal se identifica una lesión redondeada definida que es heterogénea con un predominio hipodenso, que no presenta un realce tras la administración de medio de contraste en relación a un tipo morfológico amartoma de la hiperplasia de glándulas de Brunner. El siguiente es un corte axial de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos con contraste intravenoso en una fase venosa portal, en donde a nivel de la tercera porción duodenal vamos a observar una lesión mucosa de morfología ovalada y de bordes parcialmente definidos, hipodensa, que va a presentar posterior al medio de contraste un escaso realce en relación a una hiperplasia igualmente adenomatosa o amartoma de glándulas de Brunner. Esos son dos ejemplos de adquisiciones de resonancia magnética de abdomen. La primera es ponderada en una secuencia HASTE en T2, en donde se va a observar a nivel de la tercera porción duodenal una lesión nodular de morfología redondeada, de intensidad de señal heterogénea y de predominio hiperintenso en esta secuencia en relación a una amartoma de glándulas de Brunner, que en la adquisición adyacente, que es ponderada en T1, más la administración de medio de contraste y saturación grasa, vamos a observar que dicha lesión y dicha porción del duodeno tiene un realce periférico y heterogéneo tras la administración de contraste. Observando también algunas zonas centrales de ausencia de señal a nivel de su luz,
en relación al componente quístico que muchas veces tiene este tipo amartomatoso. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues uno de ellos es la duodenitis, en el que se van a observar unos cambios más difusos a nivel de los pliegues duodenales. Estos se van a observar engrosados y este es un ejemplo que puse de una amplificación, un estudio de serie esófago-gastroduodenal, en donde a nivel de la segunda porción del duodeno se va a observar una discreta disminución del lumen y del paso del medio de contraste a las demás porciones. Es secundario a un engrosamiento de los pliegues, que es marcado con las flechas, en relación a una duodenitis. Otro de los diagnósticos diferenciales son una poliposis amartomatosas, que estas pues van a estar asociados a síndromes adenomatosos que tienen diferentes lesiones cutáneas y otras manifestaciones, y no van a ser tan común en los pólipos a nivel duodenal. Se van a presentar como defectos de llenado de base amplia y no van a condicionar reacciones inflamatorias ni edemas adyacentes. Se observa esta amplificación de un estudio de una serie de esófago gastroduodenal, en donde a nivel de la segunda porción duodenal se identifica un defecto de llenado que condiciona una disminución del paso de medio de contraste hacia asas distales de dicha lesión en relación a una poliposis. Otro de los diagnósticos diferenciales es tanto una metástasis como un linfoma duodenal. En estos, como vamos a observar las lesiones, van a ser unas lesiones en diana que van a estar conferidos hacia la submucosa y van a infiltrar la submucosa. Este es un ejemplo de una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal en donde se observa un defecto de represión nodular con una acumulación central del medio de contraste, dando un signo del halo o un signo llamado del ojo de buey en relación a una úlcera de un paciente que tenía un melanoma conocido, por lo que esta es una metástasis. Pasando al otro tema, el síndrome de la arteria mesentérica superior, o también llamado síndrome de Wilkie. Es más común en mujeres que en hombres. Va a ser secundario a una compresión aortomesentérica duodenal. En la tercera porción duodenal, como ya mencioné, pues esta porción está anterior a grandes vasos, posterior a los vasos mesentéricos. Las causas es que la compresión entre estos dos vasos, y van a ser secundarios a diferentes causas. La primera es una importante pérdida de peso. Este va a ser en un periodo corto de tiempo, secundario a tanto cáncer, malabsorción, accidentes como quemaduras o cirugías mayores que resulten en una rápida pérdida de peso a nivel del retroperitoneo, que resulten en la compresión. Igualmente puede ser la pérdida de peso que pasa en las pacientes con anorexia nerviosa. Otra causa son las cirugías correctivas. Estas generalmente son en cirugías posterior a corrección de escoliosis, en las que va a tener un alargamiento de la columna que va a aumentar la tensión que exista en la arteria mesentérica, y esto va a disminuir tanto la distancia como el ángulo entre la arteria mesentérica y la aorta. Materiales ortopédicos como arneses correctivos de la cadera también van a condicionar este síndrome por una compresión que exista externa a nivel abdominal. Y algunas variantes anatómicas como que el ligamento de Treitz tenga una inserción diferente a la habitual, va a hacer que va a tener una disposición más craneal del duodeno, reduciendo así el ángulo. En cuanto a los síntomas que van a tener estos pacientes, son dolores abdominales que son generalmente postprandiales, que van a estar acompañados también de náuseas y vómitos, que pueden llevar a una pérdida de peso, siendo esta una causa como una consecuencia de este síndrome. El tratamiento puede ser conservador, como una reposición de la grasa retroperitoneal perdida, o sea, solamente con un aumento de peso,
o en casos que ya sea mucho la molestia que presenta el paciente, porque incluso se pueden acompañar de esofagitis y gastritis, se puede realizar una duodeno-yeyuno-anastomosis. Bueno, en cuanto a los hallazgos radiológicos que va a presentar este síndrome, ya vimos que pues se trata de que se comprima tanto la tercera porción duodenal entre la arteria mesentérica y la aorta. Nos van a ayudar los estudios varitados, como ya mencionamos, son estudios dinámicos. En estos estudios se puede observar la impresión vertical que va a tener la arteria mesentérica en el duodeno, condicionando una dilatación del estómago y de asas proximales del duodeno. Igual en este estudio varitado, pues remite al cambio postural, ya sea en decúbito prono o un decúbito lateral izquierdo. La reconstrucción sagital es la que nos va a ayudar a medir el ángulo que exista y valorar pues su valor como el ángulo y la distancia aortomesentérica. Bueno, esta es una representación gráfica de una proyección de máxima intensidad, en donde vamos a ver la aorta abdominal, la vena mesentérica superior, la vena renal izquierda en azul, también la tercera porción duodenal marcada en verde y el páncreas. Estos valores son las normalidades que sean de alrededor de 28-65 grados y de la distancia aortomesentérica medida del borde posterior de la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal es de 10 a 34 milímetros, siendo las alteraciones o los valores que generalmente va a tener este síndrome, ángulos menores de 22 y una distancia entre menor a 8 a 10 milímetros de la distancia aortomesentérica. En este primer ejemplo es una amplificación de una proyección anteroposterior del estudio de serie esófago-gastroduodenal con la utilización de fluoroscopía y doble contraste, en donde se observa la dilatación de la primera y segunda porciones duodenales con posterior paso filiforme del medio de contraste hacia la cuarta porción, secundario a un estrechamiento a nivel de la porción horizontal, marcado aquí con la flecha roja. Otro ejemplo de amplificación de estudio de serie de esófago gastroduodenal, que con la administración de medio de contraste varitado se muestra adecuado paso de medio de contraste en las porciones proximales y observando una impresión extrínseca a nivel de la tercera porción duodenal. Posteriormente se observa adecuado paso de medio de contraste hacia la cuarta porción del duodeno y asas de yeyuno, sin evidencia de defectos de llenado posterior a dicho estrechamiento en relación a la compresión duodenal observada en el síndrome de la arteria mesentérica superior. Estas son dos reconstrucciones sagitales en proyección de máxima intensidad contrastadas de una tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos, en donde se observa la normalidad tanto del ángulo aortomesentérico como de la distancia aortomesentérica, como ya mencionando, siendo mayor de 22 y mayor de 8 a 10 milímetros de la distancia. Como valoración adicional se observan osteofitos marginales y algunas placas de ateroma calcificado a nivel de la aorta abdominal. Ok, esta es una amplificación de una reconstrucción sagital de tomografía contrastada de abdomen en ventana para tejidos blandos en una proyección de máxima intensidad, observando la reducción de la distancia aortomesentérica, así como la disminución del valor si trazáramos el ángulo aortomesentérico. Entre ambas flechas se puede observar la tercera porción duodenal que se va a observar comprimida entre estas dos, arteria mesentérica y aorta abdominal. Bueno, esta es una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen contrastada en fase venosa portal, en la que se va a observar un estómago que está marcadamente distendido y contenido en toda la totalidad de la cavidad abdominopélvica, que va a condicionar un desplazamiento hacia inferior tanto del páncreas como las asas intestinales, sin identificar en esta proyección un sitio de obstrucción.
si observamos la reconstrucción sagital de la misma tomografía, podemos observar una estrechez significativa a nivel de la tercera porción duodenal. La tercera porción está marcada con la flecha roja, y el ángulo aortomesentérico, aunque no se tiene un valor, se observa que es un ángulo agudo y que la distancia aortomesentérica se va a observar disminuida. En cuanto a en un corte axial, o en esta magnificación del corte axial de la misma tomografía a nivel de hilios renales, se va a observar la compresión previamente vista, marcada por la línea punteada roja, en donde es la compresión del duodeno inferior al nacimiento de la arteria mesentérica superior. Igualmente se identifica la vena renal izquierda. Bueno, en cuanto a la angiografía abdominal, esta es una amplificación con utilización de fluoroscopía, en donde observamos del tronco celíaco y el inferior nacimiento de la arteria mesentérica superior, identificando un ángulo estrecho entre ambos. Pues la angiografía nos va a ayudar a observar, a valorar la anatomía vascular. Bueno, pasando a el trauma duodenal. Estas van a ser raros los traumas abdominales, van a ser alrededor de 2% de las lesiones, con una mortalidad de 6 a 29%. No van a ser tan comunes porque debido a la localización de porciones retroperitoneales del duodeno, va a conferir una protección hacia los traumas menores. Van a coexistir con lesiones a nivel de otros órganos, ya sea lo más común como es páncreas, pues la vía biliar, e incluso hígado o otras porciones intestinales. Las aisladas van a ser alrededor de menos del 30%. Se van a observar posterior a heridas penetrantes como un trauma penetrante, o posterior a traumas cerrados como accidentes automovilísticos o lesiones como del manubrio de la bicicleta, en donde las porciones duodenales van a tener una condición hacia el cuerpo vertebral, que es lo que va a condicionar que se hagan hematomas a nivel de la pared, o hematomas murales, o que se pueda lacerar y perforar el duodeno. Los síntomas van a ser de náuseas, vómitos, dolor y molestias abdominales, y las complicaciones pueden ser unas pancreatitis, abscesos intraabdominales o fístulas. En cuanto a el diagnóstico por imagen, en una radiografía, como ya vimos, puede ser posterior a una perforación, se puede observar un neumoperitoneo. En cuanto al estudio de esófago gastroduodenal, sería esófago gastroduodenal, el hematoma mural puede condicionar una estenosis a nivel de la luz, o podemos observar la extravasación del material de contraste hidrosoluble generalmente, observando la perforación. En cuanto al ultrasonido, solamente vamos a verlo como una masa intramural que se va a observar ecogénica. Y en la tomografía, este hematoma intramural se va a observar como un engrosamiento a nivel de la pared, que no va a presentar un realce posterior al medio de contraste, y también podemos observar si ya existe una perforación duodenal a tanto aire libre como la extravasación del medio de contraste. La resonancia magnética no va a ser tan utilizada en los traumas duodenales, pero podemos utilizarla para valorar igual los hematomas intramurales, que van a observarse hiperintensos cuando en estadios, por ejemplo, subagudos, igualmente hiperintensos en T2, en hematomas subagudos o hiperagudos, observando también líquido libre. Posterior al medio de contraste, vamos a también ver un engrosamiento de su pared, y no va a presentar el hematoma realce. Bueno, esta es una tabla en donde
También se menciona lo que ya previamente dije, que va a ser un engrosamiento muy difuso, circunferencial a nivel de la pared, o puede ser un engrosamiento focal. Va a haber una extravasación de medio de contraste y también el líquido libre. Hay que también distender el duodeno, esto esperando 20 minutos posterior a la administración de un contraste de baja atenuación para una correcta distensión. La colimación del estudio va a ser de 0.6 a 2.5 milímetros y la inyección de medio de contraste se tiene que hacer de 3 a 6 mililitros por segundo, con un retraso de 60 a 70 segundos la fase venosa para valorar la irrigación de la pared, y también si buscamos las hemorragias abdominales activas, retrasar 2 a 3 minutos los cortes. Este es el primer ejemplo de una radiografía anteroposterior de abdomen en bipedestación de una paciente femenina, en donde no se observan alteraciones, tejidos, estructuras óseas. A nivel de tejidos blandos se observa densidad metal. A nivel de abdominal se va a observar un aumento de la radiopacidad de manera generalizada en cavidad abdominal en relación a probable líquido libre que imposibilita la correcta delimitación de los órganos abdominales. Y de localización subdiafragmática vamos a observar radiolucidez compatible con el signo de la gaviota en un neumoperitoneo posterior a un trauma abdominal. Esas son dos imágenes de estudios de serie esófago-gastroduodenal con utilización de fluoroscopía y medio de contraste oral, en donde se observa en la primera proyección con una inversión de color, adecuada represión de las porciones duodenales proximales, y hacia la segunda imagen podemos ver que vamos a ver a nivel de la unión de la segunda y tercera porción, la extravasación del material de contraste hidrosoluble, que en esta fuga nos hace sospechar de una perforación a nivel duodenal, en un paciente de 15 años que sufrió una lesión deportiva. Este es un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor convexo que está dirigido hacia la topografía duodenal, en donde se observa una imagen lineal ecogénica que va a atravesar la pared del duodeno y proyectar discreta sombra acústica posterior en un trauma por objeto penetrante que va a perforar la primera porción duodenal. Y el mismo paciente, después en su tomografía, en la reconstrucción sagital de la tomografía contrastada, la topografía de duodeno, se va a observar en el interior del duodeno una densidad aire, igualmente adyacente una imagen lineal hiperdensa que va a atravesar la pared superior del duodeno y vamos a observar discreta extracción de la grasa periférica y un cúmulo aéreo a nivel del espacio de Morrison secundario a una perforación. También vamos a tener un sistema de clasificación del trauma duodenal. Este va a estar dado por la American Association for the Surgery of Trauma, AACST, en donde se va a dividir en diferentes grados, en donde el grado 1 va a ser un hematoma que va a estar únicamente en una porción del duodeno, o va a ser una laceración que sea de espesor parcial y que no condicione perforación. En este primer ejemplo de un corte axial de tomografía de abdomen con administración de medio de contraste intravenoso y oral, se va a observar un engrosamiento de la pared duodenal de la porción descendente sin observar aire libre. Igualmente vamos a observar alguna discreta extracción de la grasa adyacente en una lesión compatible con grado 1 de la AST de lesión duodenal. Un grado 2, vamos a ver en este, bueno, el grado 2 es un hematoma que va a afectar más de una porción del duodeno, o en cuanto a la laceración va a ser una ruptura que sea menor del 50% de la circunferencia del duodeno. Este es un ejemplo de un corte axial de tomografía de abdomen
con contraste oral e intravenoso en una fase nefrográfica en una ventana para tejidos blandos, observando a nivel del segmento horizontal del duodeno una pérdida de la continuidad a nivel de su pared anterior con la presencia de cúmulos aéreos adyacentes que están marcados por las flechas negras en una lesión de grado 2 por tratarse de una laceración que es menor al 50%. Asociado a dicha lesión se va a observar en el polo inferior del lóbulo hepático derecho una zona hipodensa en relación a un hematoma subcapsular demostrado con la punta de flecha blanca. Es como ya mencioné que estos traumas no van a estar o van a estar raramente vistos como unas lesiones solamente del duodeno. Este ejemplo es una tomografía, un corte axial en ventana de abdomen, en ventana para tejidos blandos con administración de doble contraste, oral e intravenoso, en donde se observa una colección hipodensa intramural que está localizada a nivel de la segunda y tercera porción duodenal en relación a un hematoma. En cuanto al grado 3, va a ser una laceración, ruptura del 50 al 70% de la segunda porción, o que sea una ruptura total del 50 al 100% de porciones primera, tercera o horizontal, y la cuarta o ascendente. Este es un ejemplo, un corte axial de una tomografía contrastada en fase nefrográfica, donde se observa un engrosamiento de la pared duodenal en su porción descendente, que está marcado por la flecha negra, y en la zona de transición hacia la porción horizontal, que es la marcada con la flecha blanca. Se va a observar pérdida de la continuidad de la pared correspondiente a la lesión duodenal de grado 3. Como hallazgos adicionales, se va a incluir también un hematoma retroperitoneal, así como la hipoperfusión del riñón derecho por esta oclusión de la arteria renal derecha. En cuanto a los grados 4 y 5, son la laceración o la ruptura de más del 75% de toda la circunferencia a nivel de la porción descendente. Y el grado 5 es una ruptura masiva duodenopancreática, o a nivel vascular, una desvascularización completa del duodeno. ¿Ok? Bueno, entonces, como otro tema, pasamos a los pólipos duodenales. Estas van a ser unas lesiones ocupantes de espacio que construyen dentro del duodeno, que van a ser por lo general menores a 2 centímetros, van a ser asintomáticos e incidentalmente van a ser detectados en endoscopías o estudios de imagen, y cuando son sintomáticos pueden ser sintomáticos por una hemorragia digestiva o por una ictericia. Menor del 1% de todos los pólipos, y pueden estar muy asociados a otros síndromes genéticos. En cuanto a la clasificación, estas lesiones epiteliales mucosas, en su mayoría van a ser mucosas. Según su arquitectura glandular, se pueden dividir en pólipos adenomatosos, los cuales van a ser los más comunes. Generalmente o habitualmente van a ser únicos, van a tener una superficie lobulada o en una forma como de coliflor, mencionaba. Van a surgir de la pared medial del bulbo o de la segunda porción duodenal, y tienen mayor riesgo a cambios malignos, y pueden a su vez clasificarse dependiendo de la arquitectura glandular, tanto en tubulares, como es el 75%, túbulo vellosos, que es el 15%, o vellosos, que es un 10%. Estos últimos tienen un alto potencial de transformación maligna, igualmente predominan a nivel de segunda porción. Los pólipos hiperplásicos son en su mayoría lisos, sésiles, van a tener
van a observarse pediculados, van a ser menores a nivel duodenal que el gástrico, como ya vimos en clases pasadas, que son los más comunes a nivel gástrico, y no van a tener un potencial maligno. En cuanto a los amartomas, son una agrupación de pólipos de base ancha y pueden aparecer como parte de síndromes, como el síndrome de Peutz-Jeghers, y van a ser lesiones de unos cuantos milímetros hasta llegar a 2 centímetros a nivel duodenal, de intestino delgado o también de estómago. Su cuadro clínico puede ser de un sangrado oculto o, ya dependiendo del tamaño, una obstrucción intestinal. Bueno, algunos de los síndromes que van a caracterizarse por los pólipos van a ser en su mayoría, bueno, un ejemplo es el síndrome hereditario de Peutz-Jeghers, que es un síndrome autosómico dominante, en el cual van a ser pólipos verdaderos que tengan las 3 capas de la mucosa. También vamos a ver, en cuanto a la poliposis juvenil, el síndrome de Crohn-Hyde Canada, en donde van a ser unas poliposis asociados a alopecia e hiperpigmentaciones. La poliposis adenomatosa familiar va a tener un predominio colónico, pero también se pueden observar a nivel duodenales, y su variante del síndrome de Gardner, que se va a acompañar de osteomas y quistes epiteliales, también van a tener pólipos duodenales. Como estos síndromes generalmente son predominantes en yeyuno, y si ya tienen un tamaño mayor a 15 centímetros, es cuando ya van a poder ser sintomáticos con patrones obstructivos o de una hemorragia gastrointestinal. En cuanto a los hallazgos radiológicos, estos pólipos sésiles se van a ver como unos defectos de represión, radiotransparentes, o unas alteraciones a nivel del contorno en estudios contrastados. En las tomografías van a observarse como masas ya sean intraluminales o intramurales. Este es un primer ejemplo de una magnificación de una serie esofágico-gastroduodenal, en donde se observa el paso de medio de contraste hacia la segunda porción duodenal, en donde en su interior se observa, y dependiente de su pared, una lesión sésil de bordes definidos, que se observa radiolúcida y que no se va a asociar a una obstrucción de la luz, en probable relación a un pólipo duodenal pediculado. Estos ejemplos son 2 proyecciones oblicuas anterior derecha de una serie de esófago gastroduodenal, en donde hacia el bulbo duodenal, o la primera porción duodenal, se identifican defectos de llenado en la pared tanto inferior como lateral del duodeno, los cuales van a ser de morfología redondeada, de bordes discretamente lobulados, en relación a pólipos de tipo adenomatosos. En esta siguiente amplificación de un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste tanto oral como intravenoso, se puede observar que a nivel de la porción descendente del duodeno, y dependiente de su pared, hay una formación pediculada que ocupa parcialmente la luz, la cual es hipodensa, y que posterior al medio de contraste se observa un escaso realce homogéneo en relación a un pólipo de tipo adenomatoso. Estos son otros 2 ejemplos de un corte axial y una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen, en donde se observa a nivel de la porción descendente, en la porción ascendente o la cuarta porción duodenal, una masa, un nódulo de tejido blando, sésil y dependiente de su pared, el cual es de bordes definidos, homogéneos, y que posterior al medio de contraste va a presentar un escaso realce tras la administración del medio de contraste, en relación a un pólipo duodenal de tipo adenomatoso. Por mi parte es todo.